son tus maravillas. Bienvenidos, amados hermanos. Qué bendición podernos saludar por este medio. Qué bueno es saber que usted está bien y poderle invitar para que tome su Biblia, por favor, y que juntos digamos nuestra declaración bíblica de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: ¡Vivo por la fe adorando a Dios! Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Yeah. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me limpió.
Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Nosotros damos gracias a Dios porque nos ha guardado en este tiempo que estamos pasando. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Me siento privilegiado de poder abrir la palabra del Señor y que ustedes me permitan entrar a sus casas, a los hermanos de la congregación, a los consiervos en el Señor que nos honran con poder acercarse y ver las prédicas, lo que nosotros estamos desarrollando, a los amigos que también se están conectando y muchas personas que nos están viendo desde varios países. Nos sentimos bendecidos, halagados. Es un honroso privilegio que ustedes nos estén observando. Hoy realmente es un día que queremos transmitir ese despertar a nuestra fe, ese comenzar a trabajar. Para nosotros como iglesia, hoy comenzamos un nuevo ciclo. Durante todo el año hablamos de vivir por la fe. Este es nuestro eslogan, ese es nuestro tema durante todo el año. Y este ciclo, nuestro trabajo, tiene que ver con vivir por la fe adorando a Dios. Así que nosotros decimos, vivo por la fe adorando a Dios durante estas 6 semanas próximas en las que estaremos dando seguimiento a este ciclo. Es muy importante que nosotros podamos tener adoración a Dios en medio de esta situación, porque nuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe es probada para que al final seamos encontrados en alabanza y adoración a Dios. Así que eso es lo que pretendemos desarrollar y hoy nuestro tema es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Inmediatamente que alguien dice en espíritu y en verdad, la cita salta, la cita viene a la mente. No podemos nosotros quedarnos fuera del concepto de adorar en espíritu y en verdad. Rápido pensamos en el libro del Evangelio según Juan, capítulo 4, y la famosa historia de la mujer samaritana. Una mujer que, como ustedes saben, es abordada por el Señor Jesús junto al pozo, y en ese pozo el Señor Jesús le pide agua y ella está reticente a poderle dar agua al Señor porque los judíos y los samaritanos no se tratan, y menos los hombres hacia las mujeres extrañas, y en ese caso una mujer samaritana. Aquella mujer, al entablar un diálogo franco con el Señor Jesús, encuentra y sospecha que Jesús es un profeta, porque aquel le está hablando de tal manera que le está ofreciendo el agua de vida, le está ofreciendo el agua que saltará para la eternidad y de la cual ella nunca más tendrá sed. Habiendo observado y pareciéndole que es profeta, hace una pregunta intrigante para ella. Hey, me parece que eres profeta. Mira, nuestros padres adoraron acá en el monte y ustedes adoran en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar donde debemos adorar? Ustedes recordarán que cuando el pueblo de Israel marchó hacia la tierra prometida, en un lado estaba el monte Gerizim y en el otro estaba el monte Ebal. El pueblo de Israel pasó en medio de ambos montes. Y en la hondonada que se produce, en la unidad de ellos, de un lado estaban en el Gerizim los sacerdotes pronunciando las bienaventuranzas, lo bueno, lo maravilloso, lo que sucedería si Israel fuera obediente y escuchara la voz del Señor. En el Ebal estaban sacerdotes pronunciando las maldiciones que ocurrirían a Israel si Israel, en lugar de obedecer, desobedecía y se iba detrás de otros dioses. Así que
después de la gran mezcla que hubo en Samaria, cuando son como el reino del norte, llevados cautivos, algunos quedan y se van, se los llevan y se convierte en una nación mezclada, y por eso no se llevaban los samaritanos con los judíos. Samaria comenzó a adorar a Dios en el Gerizim. Por el contrario, el pueblo de Israel, el pueblo que quedó del reino del norte, Judá y el segmento de Benjamín, ellos adoraban a Dios en Jerusalén, porque Dios había decidido que se le adorara en Jerusalén. El único lugar donde debía de adorar todo aquel que se acercaba al Señor era en el templo que estaba en Jerusalén, a ofrecer sacrificios en el altar que estaba en Jerusalén. No podían adorar en otro lugar. Pero aquella mujer que sus padres y ella adoraban en el Gerizim, ahora ve en Jesús un profeta y le pregunta en dónde debemos adorar. Y en Juan capítulo 4, verso 21, Jesús le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sorpresa, sorprendente. Ya no es aquí, en el monte donde ustedes adoran, ya no es en Jerusalén. Créeme, le dice. Créeme, le dice el Señor Jesús, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a haber un cambio de lugar de adoración al Padre. Esto es sorpresivo, porque Jesús fue creado según la ley y él sabía perfectamente que el lugar que Dios había mandado para adorar era Jerusalén. Pero ahora Él, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que se ha manifestado para salvación del mundo, le dice a esta mujer que viene el tiempo, que va a haber un tiempo en el cual se cambia el lugar de adoración. ¡Qué fabuloso! ¿Cuál es el lugar de adoración? ¿Cuál es el lugar donde nosotros vamos a adorar a Dios por fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Ya no hay que viajar a Jerusalén entonces? Los judíos sí. Los judíos en su religión judía, ellos tienen obligatoriedad por su misma religiosidad el viajar a Jerusalén y presentarse a Dios. Pero los que creemos en Jesús, los que tenemos fe en Jesús, no es necesario, porque el lugar fue cambiado. No es necesario ir al Gerizim donde fueron pronunciadas las bendiciones por la obediencia. Hay un nuevo lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿En dónde debemos adorar? ¿En dónde debemos glorificar al Señor? Y Cristo mismo le está diciendo: créeme, mujer. O sea, esto que te estoy diciendo, por favor, ponle atención y cree. Cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y yo entonces te recuerdo a ti que nosotros adoramos al Padre. Adoramos al Creador, al Hacedor, al Todopoderoso. Y acá el Señor desvela la realidad. Es un lugar diferente. Es un lugar que no es Jerusalén, que no es el monte Gerizim. Ahora ya no, créeme, que la hora viene. La hora viene. ¡Ah, qué maravilloso! Solo quiero lanzarme hacia el verso 23 por un segundito y leer la parte inicial. Mas la hora viene y ahora es. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Qué maravilloso! No había que esperar una semana, un mes, 2 meses, un año, una década, un siglo. La hora viene y ahora es. Dirá el Señor Jesucristo unos versículos adelante, pero de eso estaremos hablando dentro de un momento. Yo quiero que escuches este mensaje maravilloso de nuestros hermanos.
Como familia estamos agradecidos con Dios porque en medio de la adversidad nos ha sostenido. Por la provisión a nuestro hogar. Por mi familia. Por nuestra vida. Porque en medio de esta situación me ha sustentado espiritualmente escuchando su palabra. ¡Qué maravilloso! Hay un cambio absoluto de lugar. La hora viene y leímos ya. Y ahora es. Pero en el verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La aclaración es muy pertinente. El pueblo samaritano que se mezcló con otras naciones, que esa era la manera en que los pueblos asirios condenaban a las naciones que conquistaban y se las llevaban, los desarraigaban de su pueblo y los iban a plantar en otro lado, pero los mezclaban para que ya no hubieran revueltas y no se convirtieran en un pueblo con tanta identidad otra vez. Así que le dice el Señor Jesús a ellos, ustedes adoran lo que no saben, porque ellos están revueltos, no saben, realmente no han seguido la instrucción divina, la instrucción de Dios para poder estar acá en orden. Ustedes adoran lo que no saben. Saber en el sentido de conocimiento y experiencia. Y Él les dice también, nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, lo que conocemos y experimentamos. Ustedes todavía no tienen el conocimiento de que la salvación viene de los judíos. Mira a Jesucristo. Jesucristo, un judío, el Rey Dios Todopoderoso humanado, le dice a la mujer, la salvación viene de los judíos. Por eso es que nosotros bendecimos a Israel. La Biblia dice que debemos de bendecir a Israel. Y debemos de bendecir a Israel porque de Israel salió la salvación. De Israel nació nuestro Salvador. Pero Él dice la palabra allá en Juan capítulo 1, el versículo 11, 12 y 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que nosotros encontramos a un Jesús que está aclarando a aquella mujer que llega el momento en que no se va a adorar ni en el monte que Samaria adoraba, ni en Jerusalén, sino que hay un cambio real y que es necesario que conozca lo que adora. Noten ustedes, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque ellos no conocían, no experimentaban al verdadero Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, mis amigos, nosotros conocemos a quien adoramos, al Dios verdadero, al Hacedor, al Creador. Y a nuestro Señor Jesucristo, que vino, se humanó, se sacrificó por nosotros para darnos vida verdadera, para darnos salvación. Y sabemos que la salvación viene del pueblo de Israel, de ese pueblo que Dios eligió para hacerlo suyo, de ese remanente que quedó, el pueblo judío. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hay dos elementos que están subyaciendo ya. Uno, el cambio de lugar de adoración. Y dos, el que debemos conocer lo que adoramos. Sí, lastimosamente muchos no conocen lo que adoran, pero nosotros sí lo conocemos. Y lo conocemos en espíritu y en verdad. Por eso el verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora viene.
Ya es la hora, hoy es la hora en la que estos verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Dos cualidades maravillosas. Uno es que solamente los espirituales adorarán a Dios, porque lo hacen en espíritu. No está hablando allí del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. Y en verdad, porque conocemos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Espero que estés comprendiendo. Hay un cambio de lugar de adoración. Debemos conocer lo que adoramos. Y ahora es el tiempo de adorar en espíritu y en verdad. Pero para seguir, quiero invitarte a que escuches esto otra vez. Dios, en medio de esta pandemia, a nosotros como familia nos ha guardado, nos ha bendecido y nos ha protegido. No nos ha faltado nada, gracias a Dios, y sobre todo nos ha dado una salud muy buena a cada uno de nosotros. Y por eso glorificamos, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Estamos diciendo que el Señor Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que va a haber un cambio de lugar de adoración, pero no es algo que haya que esperar en los años, sino es algo que sucederá ya. Estamos diciendo que le está aclarando que hay que conocer lo que adoramos. Nosotros adoramos al Dios único, al verdadero, al Padre y a su Hijo, quien nos salvó. Y también, por supuesto, somos el templo y morada del Espíritu Santo. Conocemos, hemos experimentado al Dios verdadero. Pero también estábamos diciendo que era el momento ya. La hora viene y ahora es para adorar al Padre en espíritu y verdad. Dos características, y decíamos que solamente los espirituales pueden adorar verdaderamente a Dios. Ahora, en Gálatas se nos lanza un desafío en el capítulo 6 en sus primeros 2 versículos. Porque dice, si alguno fuere sorprendido en pecado o en falta, la traducción, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que realmente el escritor sagrado en Gálatas nos está diciendo, ustedes deben ser espirituales, es decir, poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas que no se van a deshacer, a desvanecer con el tiempo, sino en lo que permanece. Si ponemos la mirada en las cosas de la tierra somos, y esas cosas fenecen, se arruinan, se rompen. Entonces, yo quiero que noten, en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque adoramos a la verdad. Jesucristo, ya lo señalé, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también en Juan capítulo 17, verso 17, Jesús orando al Padre le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad. En verdad, nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y por el lavamiento de la palabra de Dios, esa verdad que nos revela a Jesucristo, nos revela la salvación, nos revela al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor está realmente causando en el pensamiento de la mujer una renovación absoluta del lugar de adoración, de a quién adorar y de la calidad de adoración que debemos dar, espíritu y verdad. Y yo quiero preguntarte, con todo cariño, ¿qué calidad tienes tú? ¿Cómo estás manejando la calidad de ser espiritual y vivir en la verdad para adorar a Dios genuinamente? Queridos hermanos, hermanas, amigos,
Si algo desea Dios es que le adoremos verdaderamente. Que nuestro corazón esté purificado, que esté limpio, que esté santificado, porque ya Jesucristo pagó por nuestros pecados, los borró, nos limpió de ellos para que andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Pero es necesario que nosotros comprendamos que debemos necesariamente ser espirituales y andar en la verdad para ser esas personas que adoramos al Señor en fe, porque de esa manera agradamos al Señor. El verso siguiente, el verso 24, dice algo maravilloso. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Yo siempre suelo decir, es el único espíritu puro. ¿Por qué es el único espíritu puro? Porque es el único ser no creado. Todo lo demás, ángeles, principados, potestades, la tierra, los animales, nosotros mismos, todos somos creados. Los mismos demonios, los cuales Dios reprenda, que son ángeles que no guardaron su dignidad, estos fueron creados. Satanás mismo, al cual Dios reprenda, fue creado. Él no es eterno como Dios, ni tiene el poder de Dios. Él es el único espíritu real, verdadero. Dios es espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu verdadero. Por eso es que anda buscando adoradores en espíritu y verdad, no en la carne. Y dice allí ese verso, y los que le adoran, los que le dan adoración en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Queridos hermanos, eso estaba pasando en Israel. Se habían olvidado de la verdad y entonces ahí estaban los mercaderes vendiendo animalitos en el templo, fijándoles un precio, pero no estaban los corderitos sin mancha, no estaban los corderitos perfectos. Los palominos tenían defectos. Estaban ofreciendo sacrificios no válidos a Dios. Lastimosamente, queridos hermanos, muchas personas piensan, y lo digo con honestidad, muchos piensan que al diezmar ya salvaron todo. No. Otros piensan que porque van al templo un día, cuando vamos al templo, porque ahora ya llevamos más de 90 días de no ir, cuando vamos al templo, ya salvamos todo. No. Algunos creen que con danzar en el templo o cantarlo lograron todo. Tampoco. Es en verdad. Es de verdad. Es en ti. El templo y la morada del Espíritu Santo donde debes adorar a Dios. El cambio de lugar es porque ahora podemos adorar al Señor donde nosotros estemos, en cualquier lugar, nosotros podemos presentarnos ante el trono de la gracia. Y esa gracia maravillosa nos permite brindar adoración a Dios cuando nosotros andamos en verdad, en legitimidad, cuando nosotros somos obedientes, cuando vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, cuando dejamos que esa verdad transforme nuestra vida. Adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Eso es lo que busca Dios en ti, lo que busca Dios en mí. Por ello, aunque los templos están cerrados, nosotros seguimos adorando a Dios porque no hay un lugar específico donde solamente allí se sienta la presencia de Dios. La presencia de Dios te acompaña, la presencia de Dios va contigo. Dios ha hecho morada en ti por medio del Espíritu Santo y tú lo adoras donde estás, pero debe ser en verdad. Debe ser con un corazón íntegro, verdadero, real, maravilloso, un corazón que sirve, adora y se humilla al Señor. Y por eso yo te invito hoy que examinemos nuestros corazones y veamos si somos esos adoradores en espíritu y en verdad. Se cambió el lugar, ahora es en todo lugar, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Debemos conocer y nosotros conocemos a nuestro Dios.
al Dios Todopoderoso y a Jesucristo su Hijo, que dio su vida por nosotros. Al Espíritu Santo lo conocemos, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros lo conocemos porque está con nosotros y mora en nosotros. Conocemos lo que adoramos, pero hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Dios busca esos adoradores, no falsedad, verdad. Y yo quiero invitarte que en una pequeña oración meditemos si somos o tenemos esa calidad de adorar en espíritu y en verdad. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro corazón, nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro dormir, nuestro despertar. Si hay camino de perversión, si hay camino de iniquidad, por favor, límpianos. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Porque ese adorador queremos ser para ti, para ser aceptos delante de tu presencia por el sacrificio de Jesús. Señor, por favor ayúdanos a que a partir de ahora te adoremos siempre, desde nuestro interior, en todo lugar donde estemos, pero siendo siempre santos, obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo quiero, ya tú sabes que inmediatamente que terminemos toda la actividad, nos trasladamos al Zoom para poder ministrar la cena del Señor. Pero quiero que no te vayas todavía, quiero que mires este otro mensaje y sin duda alguna, Dios quiere bendecirte y te va a bendecir en tanto le adores en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos estamos viendo en breve por el Zoom. Agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Por la familia. Por nuestro hogar y su amor infinito. Honramos y glorificamos su santo nombre hasta el día de hoy.